8 de la mañana, 23 minutos en Colombia, revista de la mañana para todos ustedes con invitados en esta jornada porque queremos conocer cómo van las zonas, algunas zonas de la ciudad en lo que respecta a su transformación, a su revitalización y son labores que se desarrollan al interior del Instituto de Renovación Urbana. Le dicen Renovo. ¿Cómo prefiere decirle usted? Bueno, aquí tenemos a un invitado que además nos dijo, yo los voy a ir a acompañar a la cabina, estamos en Mora, déjenme, me voy para un viaje de trabajo a Grecia además, allí nomás. Y pues aquí lo tenemos con nosotros, él es Carlos Felipe Reyes, gerente general del Instituto de Renovación Urbana. ¿Cómo va, doctor? Bienvenido. Bien, muchas gracias de conocerlos además presencialmente, tuvimos unas dificultades de comunicación la vez pasada, por eso quería venir aquí a estar con ustedes en la mesa. No, una maravilla, ¿cómo le fue en Grecia? Bien, muy bien, era un proyecto internacional para la revitalización de las ciudades, donde queríamos contar todas las cosas que está haciendo esta administración de Carlos Fernando Galán y compartir experiencias y conocer también de esa experiencia internacional. Y mejor dicho, dejamos a Bogotá por lo alto, porque sí, señor, no fue la única ciudad que estuvo allí presente. Así es, sí señor. Bueno, vamos a entrar en materia, pero sobre todo para contarle a nuestros oyentes y espectadores así muy pedagógicamente, inicialmente esa labor que ustedes desarrollan, ¿cuál es? ¿En qué consiste? ¿Qué lleva a cabo el Instituto de Renovación Urbana? Es una empresa en realidad, es Okay. la empresa de renovación urbana de Bogotá, empresa de renovación y desarrollo, Renovo, es una empresa 100% pública de todos los bogotanos y bogotanas y tiene, digamos, dos grandes objetivos. Uno, ejecutar obras que transformen los espacios y otro, planear la ciudad del futuro. En la vertical de ejecución de obras, y ya lo hablaremos más adelante, sobre todo nos enfocamos en hacer edificios públicos de muy alta factura, arquitectónica, que sean una transformación de los lugares donde se implantan, y en la vertical de planear el futuro, hacemos planes en distintas zonas de la ciudad para proyectar cuál es el desarrollo que va a tener, cuáles son las transformaciones que se van a configurar en esos espacios. Esas son, digamos, las dos grandes tareas que tenemos. Por ejemplo, el IDU, que es otra entidad del distrito, se encarga de todo el tema vial, de movilidad, de las vías, la empresa Metro, pues del proyecto Metro. Nosotros, en el fondo, nos encargamos a partir de todos esos desarrollos viales, de cuál es el desarrollo inmobiliario, cuáles son los edificios públicos y cómo acompañamos también al sector privado y a las comunidades, muy importante, a pensar cómo va a ser las transformaciones de esas zonas. Transformaciones que pues por supuesto ya en lo corrido de esta administración ustedes han ido haciendo según la labor conforme. Y digamos, extra micrófono, nosotros hacíamos referencia a temas tales como el de la renovación del Bronx. A veces los medios de comunicación como que en caliente tratamos los temas y pasa la efervescencia del momento y queda como en el limbo, pero sabemos que esa labor no termina, que está evolucionando, que se está alimentando. ¿Cómo es ese tema? Pues va muy bien, el Bronx es, para los que se acuerdan, un proceso más o menos en el 2016, cuando se intervino el Bronx. A partir de eso se compró toda una manzana, que era la manzana más complicada, la famosa L, donde ocurrían cosas terribles, además muy cerca de la Casa de Nariño y del poder político del país. Y de ese proceso ya dos administraciones, la del alcalde Enrique Peñalosa, luego Claudia López, venían trabajando en un proceso de transformación urbana en esa zona. En particular y en concreto, ahí la idea era tener tres grandes proyectos. Uno, un centro de talento creativo de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico y del SENA, para albergar toda una serie de actividades, más de 30 actividades de formación del SENA y también actividades, digamos, de la administración distrital. Luego la alcaldía local de Mártires, esa es la localidad de Mártires, que pudieran tener un centro donde estuviera no solo pues, el alcalde, todo su equipo, sino también los ediles, los entes de control y los ciudadanos que necesitan servicios de esa alcaldía. Y esos son dos edificios nuevos. Y el último era la transformación de un edificio republicano muy bonito que había ahí, que fue la primera facultad de medicina de la Universidad Nacional. Luego lo tomó el batallón de guardia presidencial y ahí es un ejercicio de restauración patrimonial de ese edificio, que se llama el Bronx Distrito Creativo, y la idea es que ahí se implanten muchos emprendimientos, muchas actividades de nuevas industrias creativas, y que toda esa zona que era ejemplo pues, de una situación muy compleja, muy dramática, de microtráfico, de violencia, sea un espacio para que se genere formación en temas de emprendimiento, de industrias creativas, que ese emprendimiento además ya en el Bronx Distrito Creativo se comercialice y sea un espacio donde la gente pueda acudir.
En ese mismo Bronx Distrito Creativo hay un sitio espectacular que un día los invitaré, que se llama La Milla y es la primera calle techada de Colombia. Se le montó un gran techo pues, que logra cubrir esto en momentos de lluvia para albergar actividades culturales, más o menos 4.000 personas. Es un ambiente muy berlinesco, entonces ahí en el futuro yo creo que se harán muchas fiestas electrónicas y todo, porque es un sitio espectacular que está al lado de ese edificio republicano y que va a permitir toda una serie de actividades culturales. Lo que podemos decirle a quienes nos están oyendo, nos están viendo, es que ya, digamos, esa imagen que teníamos de un sitio de pronto donde no se tenía mucha seguridad, pues ya se ha ido perdiendo, ya se le ha dado como rienda suelta, no solo a las edificaciones, sino también como a cumplir esos anhelos. Usted mencionaba, por ejemplo, puntualmente el tema de emprendimiento, y eso que quede muy claro, pero también de pronto explicar un poco en qué arquitecturas pueden ustedes entrar a operar y en cuáles no, entendiendo que hay algunas que son patrimonio de, digamos, a nivel cultural de la nación. Claro, como el objetivo de Renovo es revitalizar espacios que han tenido dificultades. Eso muchas veces tiene que ver con recuperar patrimonialmente edificios que la idea no es demolerlos, sino al contrario darles una nueva vida. Es por eso que, por ejemplo, en este del Bronx Distrito Creativo, estamos haciendo todo un ejercicio de recuperación patrimonial, como por ejemplo también el Complejo Hospitalario San Juan de Dios, donde estamos trabajando ahí de la mano del Ministerio de las Culturas para recuperar edificios patrimoniales. Entonces, en el Bronx vamos muy bien, entregamos ya 2 de esos 3 proyectos. El Bronx Distrito Creativo será entregado en enero y ya hoy en día, y eso es yo creo que lo más valioso de todo, no es solamente los edificios, sino que hay unos espacios públicos, unas plazoletas que están siendo usadas, ya hay estudiantes del SENA muy activamente apropiándose de ese espacio. Todos los funcionarios y la Alcaldía Local de Mártires estarán tomando esas oficinas en los próximos meses, y pues lo que antes era ese sinónimo de muchas cosas negativas, ahora es un espacio de actividades y servicios distritales, de formación y de emprendimientos. Y en el mes de enero ya culminará, digamos, estas primeras entregas. Lo último que va a quedar es la etapa 2, que será simplemente un parqueadero, una plazoleta y un sitio muy importante que se llama Esquina Redonda, que también será el único edificio que quedó de toda esa etapa negativa del Bronx y que se espera usar para una actividad sobre todo museográfica, donde vaya a haber un museo que cuente lo que pasó en esa zona y sea también un espacio de memoria para recordar pues a muchas personas que además también estuvieron ahí. Doctor Carlos, usted habla de la renovación urbana en cuanto a infraestructura. Yo quisiera saber, en cuanto a proyectos sociales o económicos e inclusive culturales, ¿se están llevando a cabo también a partir o paralelamente a esta renovación urbana que se está viviendo aquí en el Bronx? Todo el objetivo es esa activación social y cultural. Digamos, nosotros desde la empresa de renovación lo que hacemos es la gerencia del proyecto de infraestructura, pero es una infraestructura pensada para la gente y para esas actividades culturales. Por ejemplo, el Bronx Distrito Creativo será totalmente administrado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que ya desde hace un tiempo ha venido haciendo todo un proceso de diálogo con habitantes de calle, con personas que han estado vinculadas al Bronx históricamente, para que hagan parte también de esta nueva historia. Y en ese sitio, muy periódicamente, hay actividades con esa comunidad, y eso es una parte, digamos, súper importante. Como lo mencionaba, en el SENA hay toda una llegada de estudiantes al espacio, y la idea es empezar a tejer puentes con la comunidad. Ahí muy cerca, por ejemplo, hay un café que se llama el Café del Bronx, que es un emprendimiento que vio este espacio de transformación y que ha venido creciendo. Ya tienen, a partir de ese primer emprendimiento, tienen otro local ya en la Candelaria. Y esa es la idea, es cómo podemos empezar a apoyar a que ya con la infraestructura construida empiece a generar esa transformación social y cultural que queremos. Muy bien. Sabemos que pues es digamos como una labor de carácter público, pero allí ¿qué papel de pronto desempeña la empresa privada o definitivamente ustedes lo manejan desde el orden público para poder darle, digamos, como una nueva imagen a todas esas infraestructuras? Claro. Nosotros, digamos, hay un primer elemento y es que lo que hacemos en la empresa es hacer la gerencia integral de estos proyectos de obra y es llevar a cabo procesos de licitación para que constructoras y entidades y empresas que tienen conocimiento en hacer estas actividades desarrollen las obras. Por ejemplo, en el contexto de la recuperación patrimonial de este edificio, los mejores patrimonialistas de Colombia, Max Ojeda y otros, hicieron todos los diseños de cómo debía hacerse esa reconversión, y ahora también personas especializadas en recuperación patrimonial son los que llevan adelante la obra. Entonces, digamos, en esta fase de montar los edificios es una interlocución entre lo privado y lo público.
Ya, por ejemplo, en lo que será el Bronx Distrito Creativo, lo que va a haber ahí serán locales comerciales de muchos emprendimientos, donde lo que se quiere, y es el trabajo que está haciendo Blanca Andrea, la directora de La Fuga, es motivar para que lleguen emprendimientos propios de la zona o de proximidad de la zona. Estamos muy cerca de San Victorino, por ejemplo, y que entre en diálogo con también emprendimientos, digamos, que han tenido ya un avance y una construcción más desarrollada y que ya generan recordación por parte de toda la ciudadanía y que ahí se encuentren en lo que será ese Bronx Distrito Creativo. Ese es el objetivo final, que llegue emprendimientos de orden de confecciones, de orden cultural, de toda suerte de industrias creativas que empiecen a acompañar ese espacio. Hablemos también, Oscar tocaba un poquito el tema de seguridad, porque sabemos que los oyentes se preguntan cuando uno va al Transmilenio y para en la avenida, en la estación Jiménez con Caracas, pues hay personas que le tienen un poquito de temor a esa estación. Claro. Pero sí sabemos que ha habido un avance tremendo en la recuperación de la seguridad del sector. Hablemos un poco sobre también esa proyección de la mano con Secretaría de Seguridad, de la mano con la Policía Metropolitana, cómo se avanza para poder garantizar la seguridad a esas personas que quieren disfrutar de este espacio en la ciudad. Sí, gracias por la pregunta. Desde el inicio de la administración de Carlos Fernando Galán, con una estrategia que se denominó al inicio el Centro Vive, se reconocía, digamos, que hay una problemática de seguridad importante y se ha trabajado muy intensamente en empezar a hacer una transformación de esa zona. El secretario de Seguridad, ustedes lo han visto, está todos los días presente en el espacio, muy cerca está San Bernardo, que también tiene una situación compleja, pero es un esfuerzo articulado interinstitucionalmente para hacer este proceso, no solamente desde la perspectiva de seguridad, sino también desde la perspectiva de integración social, con todo un acompañamiento a habitantes de calle, a las distintas comunidades que están en esa zona, y es una acción, digamos, diversa del distrito. Creo que el rol vinculado a lo que hacemos es que también muchas veces las transformaciones vienen desde la renovación urbana, desde el cambio de los espacios y la reconfiguración. Por ejemplo, pegado, digamos, al Bronx Distrito Creativo estará una estación del metro. Esa estación del metro pues vendrá de la mano también de nuevos esfuerzos de seguridad para consolidar la zona, y es la manera como de cierta forma todas estas mejoras en infraestructura logran empezar a contribuir en esa complejidad social y de seguridad que ha vivido la zona históricamente. Muy bien, bueno, ya después de haber abordado un poco el tema del Bronx, que nos parece muy interesante, que vemos que, pues por supuesto, ya ¿cuánto le queda de porcentaje para que ya, mejor dicho, quede como un lulo, como dicen por ahí? Este Bronx en etapa 1 ya hemos superado el 82% y esperamos entregar la obra a finales de enero del próximo año. Ah, no, pero eso ya, ahorita en enero, menos de 4 meses. La última, porque las otras 2 ya están entregadas. Sí, no, claro, pero como para decirle a los oyentes, venga, si usted va de aquí a enero va a encontrar esta etapa adicional. ¿Cierto? Sí, entonces ya ese tema ahí nos queda súper claro. Pero también queremos hablar un poco acerca del sector de la zona industrial, que caramba, uno le dicen zona industrial, uno se imagina, bueno, efectivamente las fábricas, esa zona en particular de la ciudad, incluso pues también que llama la atención por aromas en particular, pero uno no pensaría que de pronto en esos proyectos que ustedes tienen de revitalización, de renovación, pues también estuviera incluida, y además que eso también va arraigado como una normatividad, como un decreto. Cuéntenos un poco, por favor, acerca de ello. Sí, pues quizás un antecedente de esto es que en muchas ciudades del mundo la renovación urbana no necesariamente ocurre en los centros históricos, que ya tienen todo un valor cultural y patrimonial que al contrario se busca mantener, sino en las zonas industriales, porque el fenómeno que ha pasado en Bogotá desde las últimas 3 décadas es que esa zona industrial muy central en la ciudad se ha ido desplazando y la actividad industrial se ha ido moviendo, bien sea, digamos, a los límites de la ciudad o incluso a otros municipios por facilidades en costos logísticos, etcétera. Y eso es una situación que ha pasado de manera global. Las ciudades naturalmente tenían su industria, empezaron a crecer, y luego la industria, para poder tener más espacios, pues se van moviendo de los centros de las ciudades. Esa tendencia global lo que hace es que quede un caparazón de esa antigua industria muy valioso en términos arquitectónicos y en términos de legado también patrimonial, porque pues y un día también los invitaré, sí, y cuando ustedes lo visiten, muchas de esas fábricas, las fachadas son muy bellas y se pueden reconvertir hacia nuevos usos y darles nuevas vidas. Entonces, eso se suma a que el plan de ordenamiento territorial de la ciudad establece que en esa zona, a partir de ahora, se puede empezar a generar vivienda. Y esa es una condición que antes bloqueaba la norma urbana y que ahora se libera. Y entonces, dada esa situación, hay mucho incentivo para que empiece a llegar vivienda a esas zonas.
¿Cuál es el objetivo desde Renovo y desde la administración distrital? Es que ese nuevo desarrollo inmobiliario se haga de una manera que preserve ciertos atractivos y ciertas preexistencias que vale la pena que se mantengan. Por ejemplo, esas fachadas industriales o esas antiguas industrias, para que ahí puedan llegar restaurantes, actividades también culturales, actividades de emprendimientos distintos, y que esos desarrollos inmobiliarios además tengan buena calidad de espacio público, lleguen nuevos parques, etcétera. Es una zona que es tan importante porque, dadas las restricciones que siempre ha tenido históricamente, en los próximos 20 años sabemos que va a tener una transformación enorme por los incentivos inmobiliarios que hay en la zona, y lo que queremos es que ese desarrollo inmobiliario se haga en unas condiciones que genere un gran atractivo de ciudad y que ojalá mucha gente tenga una calidad de vida muy buena cuando llegue allá. Solo para darles una idea, hoy por hoy más o menos en todo lo que es la zona industrial hay una cifra muy baja de viviendas, más o menos 8.000, y podemos proyectar que en los próximos 20 años van a superar las 30.000 viviendas en una zona. Entonces, eso son muchísimas personas que van a llegar, y eso hace que tengamos que tener un plan de transformación ordenado donde haya unas mejoras en calidad de vida y un atractivo importante para irse a vivir a esa zona. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que a los alrededores hayan como esas oportunidades también de emprendimiento, porque pues uno dice, zona industrial donde encuentro una tienda, una tiendita. La tienda del país. Sí, sí. Las hay, y con el equipo hemos ido sábados a tomar cerveza y a hablar de estos temas allá, pero claramente hay que tener mucho más y mucha más oferta de vida para que la gente pueda vivir en muy buenas condiciones allá. Pero fíjese que lo que Carolina menciona es muy interesante porque es como el imaginario colectivo, como que alrededor de la zona industrial, si yo trabajo por ese sector, caramba, ¿dónde me voy a encontrar una tienda, una panadería? Entonces, de ahí la importancia de poder generar esos escenarios, de dar esas oportunidades que en últimas pues, también gerente pues permiten como impulso económico por parte pues, del sector local. Eso es fundamental, por eso mucho de lo que queremos hacer ahora, como tú lo decías, va a salir un decreto que va a regular, digamos, estos temas de la administración distrital, pero parte de la labor ya comercial que queremos hacer es motivar a que lleguen allá distintos emprendimientos ancla que empiecen a transformar el espacio. Por ejemplo, en Medellín hay varios ejemplos en la zona industrial de Medellín donde las casas de compensación y emprendimientos y empresas empezaron a llegar al espacio, y ya hoy por hoy ya empieza a darse una velocidad de transformación grande. Entonces, parte de lo que queremos hacer en estos próximos meses es motivar a que, así como los desarrolladores inmobiliarios están viendo ese potencial, que otro tipo de actividad productiva y de comercio y de servicios llegue también a la zona. ¿Cómo garantizar que esas renovaciones se mantengan a largo plazo? Porque pues para nadie es un secreto que de pronto a veces como que no cuidamos lo que tenemos. ¿Cómo garantizarlo? Lo importante es que llegue gente y que la gente sea la que lo cuide y que las comunidades sean las que se vuelvan, digamos, protectores de eso. Para que llegue la gente tiene que haber una infraestructura urbana que se consolide, que sea amigable con los moradores y los habitantes. Y esa es la legitimidad que se va ganando en los territorios. Creo que esas transformaciones sí se pueden dar. Bogotá es caso mundial de muchas transformaciones que se logran materializar, y ese es el compromiso que tenemos. Renovo, al ser empresa pública, pero que interactúa mucho con el sector privado y con las comunidades, es una entidad que propicia ese tipo de diálogos y de encuentros para que se asegure esa sostenibilidad futura de los proyectos. Muy bien, ya nos queda entonces clarísimo. Y otro punto de la ciudad que también vale la pena destacar es aquello lo que compone el cable aéreo de San Cristóbal, ¿no? ¿Por qué puntualmente esa zona de la capital para renovación y digamos como embellecimiento? Porque San Cristóbal es una localidad que gracias al cable aéreo va a transformarse completamente, digamos. Otro tema de la planeación urbana de las ciudades es que los proyectos de movilidad, por ejemplo el metro, generan unas transformaciones que no solamente es el tema de movilidad, sino son totalmente integrales. Y en el contexto del cable aéreo San Cristóbal, el objetivo de este proyecto es que no fuera solamente un proceso, digamos, para mejorar, que lo será, el transporte de las personas que viven en la localidad, sino que con esa transformación lleguen muchas otras transformaciones. Una de ellas es la llegada de equipamientos y de edificios que ofrezcan servicios a la ciudadanía. Entonces, en el contexto del cable aéreo San Cristóbal hay dos espacios donde Renovo va a intervenir. Uno se llama La Gloria y otro Altamira, donde se van a tener edificios de una gran factura arquitectónica diseñados por Giancarlo Massanti, que es quizás hoy uno de los arquitectos más importantes del país, y que tienen esta lógica de
que no solamente provean una diversidad de servicios al ciudadano, ahí va a haber, por ejemplo, en el que ya estamos construyendo, en La Gloria, va a haber un centro día, va a haber un centro para el adulto mayor, va a haber actividades de la filarmónica, va a haber espacios culturales. Entonces una persona que vive ahí muy cerca, y ahí se ven las imágenes, va a llegar y va a encontrar toda una diversidad de servicios, un poco como hoy por hoy lo tienen los... De institucionalidad, como hoy por hoy lo tienen los CEFES, por ejemplo, ya los 5 CEFES que están desarrollados. Entonces, ese es el propósito, que los beneficios no sean solamente por el tema de transporte, sino por toda esta oferta y esta presencia institucional que va a tener en mejora de la calidad de vida de esos habitantes. Y que en últimas lo que, digamos, caracteriza a Bogotá es que como es tan grande, de todas maneras, qué bueno poder tener como al alcance, a la cercanía, sin desplazarse hacia, digamos, largas distancias, esos puntos que en últimas pues sirven para el esparcimiento, ¿no? Para el esparcimiento, para, por ejemplo, pues ahí va a haber jardines infantiles donde las mamás podrán dejar a sus hijos ir a trabajar, etcétera. Es, digamos, una estrategia que se conecta con toda todo el sistema de cuidado que ha venido desarrollando la ciudad en los últimos años. Hablemos un poco también, yo sé que este trabajo que hace Renovo allí con el Cable San Cristóbal va muy de la mano con el IDU, va muy de la mano con otras entidades del distrito, pero ¿cómo va avanzando esa obra? Yo sé que me lo estoy metiendo un poquito al rancho de otra institución, pero ¿cómo va avanzando un poco la obra? ¿Cuántas estaciones va a tener como para tener de nuevo como ese panorama global de cómo va esta obra del cable? El cable va muy bien, va más del 80%, son 3 estaciones y ha sido un trabajo pues del IDU que ya se empieza a ver en la zona, ya las estaciones se están empezando a consolidar, que se espera, digamos, que en esta administración logre quedar en operación. Y de nuestro lado, el edificio de La Gloria ya avanzó, ya también va en un 5% porque lo iniciamos hace unos meses, pero va acorde con el cronograma que tenemos y esperamos que en enero del 2027 podamos entregar ese edificio también. Bueno. Entonces estaremos muy activamente trabajando todo el año que viene, ojalá las próximas veces que venga les iré contando ese avance en el porcentaje. Y luego queda la otra parte que también se ve ahí, que es Altamira, los edificios que están un poco más arriba, en la última estación. En este momento el IDU está haciendo la adquisición de los predios para que nosotros podamos luego construir estos edificios. Esa adquisición predial está contemplada culminar en el primer trimestre del año que viene y ahí iniciaremos obra para el resto de edificios que se quieren traer a la localidad. Perfecto. Sabe que devolviéndome un poco al tema de la zona industrial, estaba observando aquí una información muy interesante acerca de un concurso en el cual, digamos, la comunidad puede imaginar ese futuro de la zona industrial. ¿Usted nos podría ahí regalar ahí esa información pues para los que nos están viendo y escuchando y digan, pues yo quisiera participar? Creo que ya se cerró. ¿Ya se cerró? Pero llegaron más de 160... bueno, entonces el balance. El balance es muy positivo, creo que motivó. Renovo además tiene algo para los estudiantes de las facultades de arquitectura y es que genera mucho interés en esas facultades porque pues es precisamente este ejercicio de proyectar proyectos urbanos, etc. Entonces el próximo 16 de octubre, precisamente en la sede de la Universidad Distrital en la zona industrial, vamos a hacer una presentación de todos los proyectos. Yo ya los he empezado a mirar, hay un comité evaluador, pero la idea de ese concurso se denominaba Utopías Postindustrial. Okay. Y era precisamente proponerle pues, a general a la ciudadanía, pero sobre todo también a estudiantes de arquitectura, de planeación urbana, que se imaginaran qué podía tener esta zona industrial y cómo podía hacer esa transformación. Chévere. Y hay unos proyectos absolutamente fantásticos. Yo ya empecé a ver las distintas ideas, muchas se concatenan muy bien con la evolución que hemos venido teniendo también en discusiones con los desarrolladores, etcétera, con la misma comunidad. Entonces, en las redes de Renovo, www.renovo.com.co y en nuestras redes sociales, vamos a publicar todos, no solamente los ganadores, sino muchas de las personas que participaron, porque realmente hay unas ideas maravillosas, ideas además de cómo también se renaturaliza esa zona industrial, cómo se lleva mucho más árboles, mucho más espacio público verde, infraestructuras que empiecen a transformar esa zona, que hoy por hoy pues mucha gente dice lo mismo, que es un poco indómita y que va a tener una gran transformación. En este contexto de la labor que ustedes hacen, por ejemplo, casos como el del Hospital San Juan de Dios, ¿aplica para, digamos, renovación, embellecimiento? Ahí ustedes claro que sí. Le han hecho también su aporte, me imagino. El complejo hospitalario San Juan de Dios, ustedes saben que primero tiene mucha historia. En ese complejo ocurrieron como los primeros avances en la medicina pues del siglo XX en el país, se fueron dando incluso antes. Es una zona que tiene mucha historia y que en los últimos años había entrado en un proceso de deterioro muy grande.
Por eso no solamente el distrito, sino el gobierno nacional, incluso la gobernación de Cundinamarca, hay sentencias y leyes que les ordena iniciar un proceso de transformación del San Juan de Dios. El San Juan de Dios son 24 edificios en realidad, no solo la torre central, que es muchas veces la que se habla en los medios, y en ese proceso nosotros hemos venido desarrollando estudios y diseños para lo que será esa recuperación patrimonial. Entregamos el primer edificio recuperado en el mes de diciembre del año pasado, el edificio de mantenimiento, que tuvo una recuperación casi artesanal, porque el objetivo de estos procesos de rehabilitación muchas veces es mantener hasta donde más se pueda los materiales que ya tenían esas edificaciones. Entonces entregamos el primer edificio de mantenimiento y ya iniciamos el proceso para la recuperación de 2 nuevos edificios, el edificio de enfermedades tropicales y el edificio Samper, y es parte de esa construcción donde también el gobierno nacional está avanzando en la recuperación, que hará que en los próximos 3 o 4 años ese complejo hospitalario tenga una nueva cara. El objetivo es que sea el hospital universitario de la Universidad Nacional, y eso es un esfuerzo que se hace de la mano con el gobierno nacional. Hay una discusión sobre la torre central, que no sé si ustedes lo recuerdan en medios, sobre esa torre permite albergar o no un nuevo hospital, pero independiente de esa discusión que también se ha venido dando, todo el resto del complejo hospitalario está en un proceso de recuperación. Bueno, yo no puedo dejarlo ir. Yo creo que usted ya está viendo lo que le voy a preguntar. Y es que Renovo, junto con la Universidad Distrital, está en ese proceso, a la obra muy avanzada de la Facultad de Ingeniería. Así es, pues a todas las personas de la Universidad Distrital lo conocen muy bien. Es un edificio de 15 pisos y 3 parqueaderos que se recibió también al inicio de esta administración y que ha venido avanzando, ya superó el 50% de avance, y ya se llegó hasta el piso 15. En este momento... Altísimo, le cuento que se ve desde lejos. Se ve desde lejos. Se ve desde lejos, lindo. Estamos en un momento con la universidad de presentar las modificaciones que requiere el proyecto, sobre todo en la parte presupuestal y de cronograma, porque desde el 2023, incluso antes de que nosotros llegáramos, se identificó la necesidad de reforzar muchísimo la estructura del edificio, y eso llevó a hacer distintas intervenciones para asegurar que, como está ubicado en una zona pegada a muchos edificios que corrían riesgos si no se hacía un reforzamiento fuerte de la estructura, pues esa primera fase demoró más del tiempo previsto y tuvo más costos. Estamos con la Secretaría, además de Educación, y con distintas entidades haciendo los pasos para que nos validen el incremento en presupuesto y en cronograma que va a tener ese proyecto. La expectativa es que esos pasos se den y logremos continuar la obra en el mes de marzo del 2027, la idea es entregarla. Ay, bien, pues estamos a como un año larguito, y medio, un año, más sí, o menos, exacto, así para es. poderla entregar. Así es. Sí, porque se ve, yo paso por ahí todos los días y se ve cómo van trabajando, cómo va avanzando, y le cuento que de verdad lo veo desde lejos y me llena de orgullo poder saber que vamos a poder entregar esa facultad que va a tener tantos espacios para los chicos que lo están requiriendo. Así es, va a tener sobre todo un énfasis en laboratorios de la Facultad de Ingeniería, y estamos totalmente comprometidos con llevarla a buen término. Muchas gracias. Bueno, había que cerrar con broche de oro, ¿no? Claro, claro. Por favor. No podíamos dejar irlo. No nos perdonarían. Sí me extrañaba que no llegara esa pregunta. Sí, no, es que era la cereza del pastel, como dicen. No, y más aún, pues porque esta es la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Queremos agradecer a Carlos Felipe Reyes, gerente general del Renovo, por haber estado con nosotros aquí en Revista de la Mañana y habernos contado pues la labor que ustedes desarrollan y esos proyectos tan interesantes que a la ciudadanía les va a llamar poderosamente la atención, y de allí todo el desarrollo a nivel económico que esto también puede repercutir, aparte del entretenimiento y pues la conservación como tal del patrimonio. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la invitación. No, esto es genial haberlo podido tener aquí, 8 de la mañana, 51 Fue mejor minutos. que virtual. No, claro, o sea, la tecnología nos terminó haciendo el favorcito, la verdad. ¿Cómo es que dice el dicho? No hay mal que por bien no venga. Exactamente. Bueno, entonces, pues nada, ahí nos queda entonces esa información, 8 de la mañana, 52 minutos, es Revista de la Mañana. Vamos a dar paso a más programación musical, más adelante más invitados, información, de todo para ustedes en esta fría mañana, pero eso sí, muy soleada, 25 de septiembre del año 2025.